Así que abra su Biblia entonces y vamos a hablar acerca de estos apóstoles. Abra su Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 1, el verso 26 hasta el 29, vamos a estar leyendo. No sé si ya todos lo tienen. Yo he titulado el mensaje de hoy, un llamado poco común. Dice que llamó a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado. Un llamado poco común. Dice, Primera de Corintios 26, Primera de Corintios 12, 1, 26. Mirad pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Padre, abrimos nuestro corazón. Permite que entendamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Como le decía, mira lo que escogió Jesús. Lo débil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es. Vamos, que Jesús escogió a los nadie. Y yo le digo una cosa, desde el comienzo del ministerio público de Jesús en su ciudad natal, Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. Controversial en su mensaje, en lo que decía, controversial en su comportamiento con quien se juntaba, con pecadores, con prostitutas, se juntaba con todo el mundo, lo de abajo. Jesús fue controversial hasta para escoger a sus discípulos. Lucas dice que la gente de su propia ciudad natal quería literalmente matarlo, lanzarlo por un despeñadero, por lo que decía Jesús. Dice Lucas 4, 28 al 30. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús era muy controversial por lo que decía. Y eso no ha pasado, hermano, eso sigue siendo igual. El mensaje de la cruz sigue siendo controversial. ¿Sí o no? El mensaje de la salvación, el arrepentimiento de pecado. Hay iglesias donde al pecado ya no se le llama pecado, porque molesta a la gente. El mensaje de la cruz sigue siendo controversial porque confronta a la gente. Hay muchos temas que en las iglesias, en la congregación, molesta a la gente, molesta a la congregación. Hay muchos temas que usted no lo puede predicar porque molesta a la sociedad. Pero tú no puedes
dejar de predicar la palabra porque molesta a la gente, porque confronta a la gente. Tú tienes que predicar la palabra como está escrita. Jesús es el modelo. Y el que se enfada, pues que se enfade. A los fariseos, a los saduceos, a los escribas les molestaba que Jesús incluso sanara enfermo en la sinagoga en el día de reposo. Pero ¿por qué no lo haces otro día? A ellos les molestaba que Jesús perdonara pecados. Y cuando ellos veían la multitud que seguía a Jesús, les molestaba porque su poder religioso se veía amenazado por Jesús. Por eso, Jesús no escogió ni a un solo rabí. Jesús no escogió ni un solo saduceo, ni un solo fariseo, ni un solo escriba, ni un solo sacerdote, ni un líder religioso, ni a un noble. Realmente la elección de los 12 de Jesús fue un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Fue un rechazo a aquellas instituciones corrompidas por los hombres. Cuando miramos la elección de los discípulos de Jesús, realmente encontramos que la élite religiosa de Israel, de la Israel apóstata, quedó simbólicamente a un lado de los 12 que Jesús escogió. Él escogió a pescadores, escogió gente rechazada, menospreciada, pecadores, cobradores de impuestos, escogió a gente humilde, campesinos, escogió a comerciantes y no escogió a ninguno de estos religiosos, de estos nobles de la clase alta. Porque sabe una cosa, a veces es más fácil trabajar en las iglesias con gente humilde, gente que no sabe que con estos cristianos agrandados, religiosos, estos cristianos que lo saben todo, estos cristianos que han sido mal aprendidos, que son viejos en el evangelio, pero llenos de maña. A veces es difícil trabajar con gente que no se somete, gente que no sabe quién es la autoridad en la iglesia, gente que no se somete a un pastor. Es más, la costumbre que hay por acá, de iglesia en iglesia, y se recorren todas las iglesias. Y como ya lo saben todo, ninguna de las iglesias está bien, todas están malas. Yo pregunto, ¿no será que el malo es usted? Ahora hay una cosa, porque la barrera es alta. ¿Qué calificó para que Jesús escogiera a estos hombres? Porque estos no eran talentosos. Estos hombres no eran distinguidos. Él dice que eran menospreciados, débiles. Hay una palabra muy conocida ahora que se usa mucho, a los nadie. Jesús realmente escogió a esta gente. ¿Pero qué califica? Porque los requisitos para servir en la iglesia, para servir al Señor, son altos, ¿verdad? Para ser idóneo, la barrera es alta. Los requisitos para un líder y aún para un miembro de una iglesia son altos. Miren lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versos 2 y 7, lo que le dice Pablo a Timoteo, un discípulo suyo, le dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no ávaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como usted las mira, estas normas son muy altas y se podrán cumplir unas, pero otras, ¿verdad? Y miren lo que sigue diciendo Pablo en la carta a Tito. Tito 1, del 5 al 9. Dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas normas son muy altas, porque dije que tenemos que ser ejemplo de los valores morales y espirituales para otros. Y miren lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, el verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tremendo. Es tremendo. Tenemos que ser modelo para que otros, los que quieran seguir a Cristo, imiten nuestra fe. Imiten nuestro comportamiento, porque dice que daremos cuenta a Dios por la forma como nosotros nos hemos conducido delante de los demás. Tremendo, ¿verdad? La lista es alta. Pero miren lo que dice Jesús aquí, pues. Dice Jesús en Mateo 5, verso 48. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está hablando de perfección. Y hay, hermano, yo le digo una cosa, hablando de perfección, francamente yo creo que nadie califica. Si vamos a hablar de perfección, nadie está calificado para estar en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Porque o fallamos en una cosa, fallamos, pero siempre fallamos. Amén. Pero tenemos abogado. Amén. Esta humanidad caída va a fallar. Es más, dice Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Porque digamos, miren, cuando yo me convertí al Señor,
y yo entendí que realmente nosotros íbamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, yo le dije, aquí no se salva nadie. Sí, porque es difícil, nadie lo puede cumplir, ¿verdad? Es más, Jesús lleva la ley moral de Dios y la interioriza, la lleva a un lugar más alto. Porque Él dijo, únicamente con ver a una mujer y codiciarla en su corazón, con desearla, ya has adulterado, o a un hombre. Entonces yo dije, pero aquí no... Aquí no califica nada. No, aquí no califica a nadie. Jesús dijo que tan solo con enfadarte, con llamar fatuo a tu hermano, eres un homicida. Y el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Usted ama al Señor primeramente con todo su corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Llamarlo con todo su corazón. Con todo su, pero primeramente, porque hay algunos que aman más al marido, a los hijos, No. otros que aman más a su dinero, porque como el joven rico dijo que había cumplido todos los mandamientos, y cuando Jesús le dijo, pues entonces vende todo lo que tiene y dale a los pobres, dijo, no, yo amo más mi dinero. Entonces es más fácil entrar en un camello por el ojo de una aguja que un rico el reino de los cielos. Único reino de los cielos. Realmente yo creo que Dios mismo tiene que venir a salvarnos. Amén. Realmente yo creo que Dios mismo tiene que santificarnos, que Dios mismo tiene que transformarnos, que Él tiene que moldearnos como hace el alfarero con el barro, porque de otra manera no podemos. No calificamos. Él mismo tiene que salvarnos. Él es el alfarero y nosotros obra suya, de sus manos. Nosotros somos vasija de Él. Tiene que venir Él mismo a hacer la obra santificadora, a hacer la obra transformadora, a moldearnos para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, para que nosotros seamos aptos de estar en el reino de los cielos. Por eso es que Dios trabaja con esta gente, con los humildes. Dios trabaja con lo necio. A Él le gusta trabajar con esos que no son engrandecidos, esos que se dejan amoldar, esos que permiten que el alfarero rompa la vasija y la haga de nuevo. Esos que no se creen sabelotodos y malamañosos. A Él le gusta trabajar con eso. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos no se van a jactar, porque sabían que esos eran nadie. A Dios le gusta trabajar con esta gente, los que no se creen nadie, los nadie. Hay muchos cristianos realmente que se descorazonan, ¿verdad? Que se desaniman cuando ven que su vida espiritual y su testimonio sufre por el pecado. Y está bien, ¿verdad? Está bien. Usted se preocupe por mantener un buen testimonio. Muchos cristianos tienen la tendencia a pensar
que no son nada, que no sirven para nada, que no valen para nada en el reino de Dios. Y yo te digo, verdaderamente la persona que piensa que no vale para nada son precisamente la clase de gente que Dios usa. Esos que dicen, yo sin Él no soy nada, no soy nadie. Esa es la clase de gente que Dios utiliza, que Dios trabaja con ellos. Porque es la única gente con la que Dios puede trabajar. Dios usa a lo indigno, lo descalificado, para que luego no diga, la gloria es mía. Para que no diga, fue por mí. Sino que usted tiene que decir, fue por Él. Es Él. Él fue el que me trajo a este lugar. Él fue el que me llevó a este lugar. A Dios le gusta. La Biblia dice que los discípulos, está en Hechos 17:6, que los discípulos, aún con toda su imperfección, cuando fueron, con toda su debilidad, cuando fueron empoderados por el Espíritu Santo, que esos mismos discípulos que eran torpes, que eran ignorantes, porque la Biblia dice que eran hasta iletrados, esos discípulos transformaban el mundo, trastornaban a la gente, porque se habían dejado moldear por el alfarero, se habían dejado hacer de nuevo. Mire, Moisésito, el del barrio no, el de la Biblia, 40 años viviendo en casa de Faraón, era un príncipe de Egipto, tenía toda la sabiduría de los egipcios, se había sido criado para gobernar en lo posible, criado en la sabiduría del mundo, y él quería ser el libertador de Israel. Y vino y mató a un egipcio, porque él se sentía fuerte, se sentía sabio, se sentía que sí podía. ¿Y sabe qué pasó? 40 años tuvo que estar en el desierto desaprendiendo lo aprendido y aprendiendo conforme al Señor. Quitando su orgullo, quitando su prepotencia, su arrogancia y ganando la humildad, la sencillez del Señor. Porque dice que cuando ese hombre salió de ese desierto, era el hombre más manso del mundo, después de quebrarle el pescuezo a un egipcio. Y aún así no pudo conocer la tierra prometida. Aún así. Porque nosotros, a pesar de, nosotros seguimos luchando con nuestras debilidades, con nuestros problemas. Somos humanos. Y por eso es que Él siempre tiene que estar en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, renovando nuestra mente. Aleluya. Es la razón por la que no había en estos 12 que escogió Jesús, no había ni un filósofo, no había ni un escritor de esos brillantes, no había ni un maestro, ni un eminente maestro, no había ni grandes oradores, porque ellos llegaron a ser grandes, pero a través de ser moldeados y transformados, llegaron a ser grandes líderes espiritual y grandes predicadores cuando fueron transformados y cuando fueron empoderados por el Espíritu Santo. Dice ahí mismo en el texto que estamos trabajando en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el verso 20 y 21, dice la palabra: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Dónde están los grandes sabios? ¿Dónde están los grandes oradores, los intelectuales notables, los líderes políticos del mundo? Normalmente usted no los encuentra en las iglesias. Normalmente no están en las iglesias. Porque a Dios le gusta trabajar con los débiles. A Dios le gusta trabajar con lo que no es. A Dios le gusta trabajar con lo menospreciado para que la gloria sea de Dios. Para que cuando tú seas llevado a lugares altos, sepas de dónde viene el poder. Tu poder no viene de ti, sino que viene de Dios. Y como decía, tendremos lucha como humanos. Vamos a tener luchas, vamos a tener debilidades, vamos a tener que luchar con nuestro orgullo. Vamos a tener que luchar con nuestro desánimo. Porque somos humanos. Pero si le permitimos a Dios que Él trabaje en nosotros, vamos a ser moldeados, vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados, vamos a ser levantados. Dice la Biblia en Santiago 5:17 que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Así que vamos a tener que luchar con problemas. Pero si nos dejamos guiar, si nos dejamos transformar, si somos moldeados, Santiago 5:17, Raquel. No aparece, vale. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Por eso Dios toma a los débiles para trabajar con ellos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Deja que el Señor trabaje en ti. Déjate moldear por el alfarero. Déjate transformar. Deja que Él haga una obra nueva en ti. Un nuevo Libán, una nueva pastora, esta nueva familia. ¿Verdad? Si permitimos que el Señor trabaje en nosotros, Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar. Y fíjese, dice la palabra que no éramos gran cosa, pero aún el Señor nos escogió. Como aquellos, no eran gran cosa, pero del vulgo, dice la Biblia, los sacó. Y los levantó y los transformó. Basta ya de contarle al mundo los problemas que tú tienes con tu familia, los problemas que tú tienes con tus hijos, los problemas que tú tienes en tu casa, porque Dios lo puede transformar. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona comete el error de decirle a otro, al vecino, ay, es que mi hijo fuma marihuana? No haga eso. Si usted va a comentárselo a alguien, consulte con alguien que usted sepa que es un hombre o una mujer de oración, que no lo va a divulgar al mundo, sino que se va a mostrar y va a pedir ante Dios para que Dios transforme
a su hijo. Pero no tiene que hacerlo, decirlo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? El muchacho puede una etapa que ha vivido y ha superado esa etapa, y el muchacho hasta puede dejar eso, ¿verdad? Y para Dios es una nueva criatura, porque Dios coge nuestros pecados, los quita, nos limpia, los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar. Pero para la gente, ese muchacho seguirá siendo el mismo marihuanero de siempre. Hasta allá. Dios puede transformar a lo más vil, a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es. Dios lo puede transformar. Dios lo puede cambiar. Y será un vaso de honra. Póngase de pies.